Ok, entonces, Vale. para yo salirme un poco, los dejo con la presentación de Hermann Vogel, que nos va a presentar sobre tokamak y el trabajo que él hace en el Max Planck Institute. Así que, eso, todo tuyo, Germán. ¿Ven mi pantalla? ¿Sí? Sí, se alcanza a ver, no hay problema. Espérate, Ponlo en pantalla completa, lo vemos como el PowerPoint, ¿no? sí, eso estoy tratando de hacer, pero... Ok, ahí está. Ahora sí, pantalla Vale. completa. Bien. Bueno, es un gran agrado y privilegio tener esta oportunidad de presentarles y compartirles un poco de lo que he estado aprendiendo en los últimos años en distintos experimentos de fusión nuclear, tanto del este como del oeste, podría decirse, en China y Alemania. Estructuré mi charla en estas tres partes. Okay. Con una primera parte para explicar un poco la fusión nuclear y el concepto de la ignición. Después una segunda parte para hablar sobre el confinamiento magnético y el concepto mismo de los tokamaks y algunos modos de operación y referirme también a las impurezas en tokamaks. Y finalmente mostrarles algunos estudios que hemos estado haciendo en EAST y en ASEX. He tratado de seguir un poco la línea de lo que hice en mi doctorado en EAST y hacerlo también aquí en ASTEX y ha sido interesante. Y voy a terminar ahí con una conclusión. A ver. Un poco lento el paso de las diapositivas, perdón. Oh, ¿por qué no? Seguimos viendo la verde que dice contenido, por si acaso. Sí, yo también está el problema. Ok. No está pasando. Ok, sí. Bueno, para partir me gustaría mostrar esta imagen que para mí por lo menos es una muestra del gran potencial de la fusión nuclear, que es básicamente la energía que mantiene al Sol. Este es un día, esta es una observación del Sol durante un día entero, y el dato interesante aquí es que la potencia irradiada por el Sol es de unos 10 elevado a 11 terawatts en total, o lo que equivale a 10 elevado a 23 watts. Eso si lo dividimos en la superficie total del Sol, equivale a 60 megawatts por metro cuadrado. O sea, si nosotros sacamos un pedazo infinitesimal del Sol de 5 por 5 metros, la potencia irradiada que pasa por esa superficie equivale a la suma de la potencia eléctrica de las tres centrales de energía de Chile principales por cada sector, o sea, de carbón, de ventanas, Ralco, hidroeléctrica y Cerro Dominador solar, todas juntas solamente por esa superficie de 5 metros, de 25 metros cuadrados. O si lo hacemos un poco más grande, de 20 por 20, como una pantalla de cine, por esa superficie se irradia una potencia que equivale a toda la capacidad de energía eléctrica producida por Chile, o lo que equivale también a la planta de energía de más potencia del mundo, que es de las tres gargantas en China. Entonces, en ese sentido, parece interesante investigar lo que es la fusión nuclear y preguntarse qué es la fusión nuclear y cómo podemos nosotros conseguir eso en la Tierra como una fuente de energía. Antes de eso, un preámbulo para repetir lo que se ha hecho en charlas pasadas sobre lo que es un plasma. Nosotros, si tomamos materia y aumentamos la energía cinética o la temperatura de la materia, logramos romper los vínculos entre las distintas átomos o moléculas, y cada vez logramos una mayor separación hasta que conseguimos lo que es un plasma a muy alta temperatura, donde están separadas las cargas eléctricas, electrones y iones de los núcleos de los átomos, y que en el fondo consisten en un par de fluidos, uno negativo y uno positivo. El rango de parámetros donde viven los plasmas es muy extenso en cuanto a densidad y temperatura. En específico, la fusión nuclear de tokamaks ocurre en este espacio a una temperatura de 10 elevado a 8 grados Kelvin, entre las temperaturas más altas que
que conocemos, básicamente, porque el núcleo solar está aquí ya más abajo, aunque es un poco más denso, y también pasando por las auroras de baja temperatura y de menor densidad. Todo esto son plasmas que existen en la naturaleza o que creamos en laboratorios o en nuestro planeta nosotros. Y aquí un paréntesis para indicar esta equivalencia que utilizamos en física del plasma para medir la temperatura. La medimos en electronvolts, haciendo un equivalente de la constante de Boltzmann por la temperatura, donde un electronvolt equivale a 11.000, aproximadamente 11.000 grados Kelvin. Es decir, esta fusión nuclear en tokamaks ocurre aquí a unas temperaturas de la escala de 100 o 200 grados Celsius. Ahora sí, yendo directo a las reacciones de fusión nuclear. La fusión nuclear, como lo dice bien el nombre, consiste en la unión de núcleos atómicos que consisten de protones o neutrones, o nucleones en general. Aquí les muestro un ejemplo para tener una idea. La reacción de deuterio-tritio es una de las reacciones de fusión más atractivas, porque si consideramos un gran rango de temperatura, la probabilidad para que ocurra esta reacción de fusión entre el deuterio y tritio es la mayor que existe entre todas las otras reacciones entre isótopos de hidrógeno, como lo son el deuterio y el tritio, o helio, etc. En este caso, la reacción de deuterio-tritio consiste en la unión de estos dos isótopos de hidrógeno, lo que produce un neutrón y un helio 4 o partícula alfa, además de 17,6 megaelectronvolt de energía. ¿De dónde viene esta energía? De la diferencia de masa, que viene de la masa inicial del tritio y el deuterio siendo mayor a la energía de los productos resultantes. Y esta diferencia de energía no es gratis, sino que viene por la equivalencia de masa y energía que conocemos. Para tener una idea, esta energía de 17,6 megaelectronvolts, si nosotros tuviésemos 42 gramos de este combustible y hiciéramos fusión nuclear con ellos, o sea, lo que es equivalente a un par de monedas de 100 pesos, unas 5 monedas de 100 pesos, lo que podríamos generar con eso son unos 4.000 megawatts por hora, que equivale al consumo anual de energía de una persona promedio en Chile. Ahora, el deuterio como combustible se puede obtener del agua del mar, como es un isótopo que ocurre de manera natural, pero el tritio no es tan fácil de conseguir porque tiene una vida media de 12,3 años y tenemos que generarlo, básicamente. Tendríamos que generarlo. La manera de generarlo, una de las formas de generarlo es lanzar neutrones hacia litio, lo que produce una reacción en la que se obtiene el tritio. Ahora, sobre la energía y la economía de la fusión, bien básicamente lo que se necesita para generar energía es que la energía producida por la fusión sea mayor a la energía que nosotros utilizamos para hacer fusionar estos nucleones. Y lo que utilizamos es básicamente calentarlos para darles energía y lograr que venzan esa repulsión electrostática de los núcleos positivos. Para vencer esto ocupamos el calentamiento. Queremos que este cociente entonces sea mayor a 1. Este cociente de Q se llama el factor de ganancia de energía y básicamente representa, por ejemplo, un Q menor a 1 representa, lo hice aquí con una metáfora de padres con una hija, que un Q menor a 1 significa que la reacción hay que estar aplicando energía, hay que estar aplicando esfuerzo para sostenerla, y si uno no lo hace, la reacción no va a tener fruto. Pero en cambio la condición de ignición, que es mayor a 1, significa que ya la reacción es autosustentada, y esta condición se llama ignición o un plasma termonuclear. Definimos también en términos de parámetros básicos del plasma este Q en función de 3 parámetros básicos del plasma que son completamente medibles: la densidad, la temperatura y la energía de confinamiento. Y que se llama triple producto, a través de un criterio de Lawson, tiene que ser
mayor a este número que es bastante grande para conseguir este Q mayor a 1 o la ignición, donde este tiempo de confinamiento de la energía es también medible con parámetros del plasma, en específico la energía almacenada en el plasma dividido por la energía que uno le entrega al plasma. Les pido disculpas por las transiciones, se demoran un poco en aparecer. Okay. Entonces, la meta es producir y mantener un plasma que tenga los siguientes parámetros: una densidad de unos 10 elevado a 20 partículas por metro cúbico, una temperatura de alrededor de 10 kiloelectronvolts, como mencioné antes, equivale a unos 100, 200 grados Celsius, y tiempos de confinamiento de energía de algunos segundos. Y aunque estos tres parámetros se logran de manera rutinaria en tokamaks y experimentos, es muy difícil conseguirlos juntos, porque si un plasma es muy denso y muy caliente, eso trae problemas en el reactor. Y como este tiempo de confinamiento escala con las dimensiones del plasma, esta ha sido la razón por la cual los experimentos de fusión han tenido que irse agrandando cada vez más hasta este ITER que está siendo construido en Francia, que tiene dimensiones que pueden ver aquí comparadas con un elefante. El tokamak, entonces, al que me he referido, que ha sido uno de los más prometedores dispositivos para la fusión nuclear, consiste en una cámara toroidal y una bobina magnética. Ha tenido un prometedor progreso desde los años 60. Aquí todos los puntos azules y los puntos negros aquí representan experimentos y sus resultados en cuanto a temperatura y el triple producto aquí, y aquí en cuanto al año y el triple producto obtenido. Como ven, van escalando bastante rápido hacia las condiciones de ignición o de un reactor comercial, aquí en lo alto de los gráficos. El récord a la fecha del triple producto ha sido obtenido en el tokamak japonés, el JT60, de aproximadamente 51% del triple producto requerido por Lawson para la ignición. Y todo esto ha motivado el proyecto internacional ITER, este reactor experimental termonuclear, entre China, la Unión Europea, India, Japón, Corea, Rusia y Estados Unidos, que tiene por meta conseguir un Q de mayor o igual a 10, que significa que utilizando, por ejemplo, 50 megawatts de energía para calentar el plasma, esto espera obtener 500 megawatts como output, básicamente. Aquí les muestro algunas imágenes del ITER para demostrar la complejidad que tiene. Aquí pueden ver las dimensiones. Aquí hay una persona, aquí están las dimensiones de una persona aquí con un casco azul, para que tengan una idea de las dimensiones. Esto es un edificio de 6 o 7 pisos, incluidos subterráneos, y cada uno de estos sistemas tienen un montón de desafíos para la ingeniería, desde la criogenia a la potencia entregada al plasma, las técnicas de calentamiento, los diagnósticos, etc. Y para que vean que no es solo un sueño, aquí está el último progreso que han mostrado desde el ITER en Francia, que ya está siendo construido con aquí lo que se llama el Torus Hall, o el salón del toro del experimento. Aquí están poniendo ya las primeras partes de la cámara de vacío. Y aquí hay un mapa que mantiene la Agencia de Energía Atómica Internacional, con todos los experimentos de tokamaks y algunos otros conceptos alternativos, donde pueden ver que los tokamaks son aún la mayoría de los experimentos, y hay una gran red alrededor del mundo de experimentos que están trabajando en pos de una misma meta, básicamente, y con muy fluida cooperación entre ellos. Okay. Y para finalizar esta parte, aquí les muestro las hojas de ruta hacia reactores comerciales desde China o desde aquí Europa. Como pueden ver, estamos aquí en esta etapa del JT60,
vamos hacia la operación del ITER, y eso va a ir a un reactor demo de demostración hasta una planta de energía. O aquí el modelo chino, en que los tokamaks actuales están apoyando también el ITER, pero paralelamente están desarrollando todos los sistemas y la industria que tienen que construir para un próximo reactor nacional que le llaman CFETR, y a partir de ese esperan llegar a lograr una planta de energía nuclear. Ahora la segunda parte, quiero referirme al confinamiento magnético, el tokamaks. ¿Cuál es el concepto que usamos? Primero, en contexto, sí, el tokamak es uno de entre los muchísimos caminos hacia la fusión nuclear. Aquí tienen todos los tipos de experimentos que existen. Y algunos de los que yo personalmente he tenido oportunidad de trabajar en ellos, como el plasmafoco ahí en la Católica, el dipolo levitado en Japón, y ahora último el Stellarator y el tokamak aquí en Alemania. Específicamente para el confinamiento magnético, recordemos que la temperatura del óson, del criterio del óson, son de unos cientos de millones de grados, pero el tungsteno y carbono, que son los elementos más resistentes a ser derretidos con temperatura, se derriten recién a los 3400, 3500 grados. O sea, es claro que no podemos contener a este plasma tan caliente de fusión con los materiales que tenemos a mano. Entonces la solución que tenemos es confinar el plasma con campos magnéticos, y nos aprovechamos de que el plasma, como mencioné antes, está compuesto de partículas eléctricas negativas y positivas, y estas cargas pueden sentir una fuerza de Lorentz con un campo magnético y pueden ser confinadas en líneas de campo magnético a lo largo de las cuales giran. Y esa línea de campo magnético uno la puede cerrar básicamente en un círculo, lo que crea esta geometría que en matemáticas se le llama un toro, con este azul la dirección toroidal y esta roja lo que se llama la dirección poloidal en cada punto perpendicular a la dirección toroidal. Entonces en la práctica eso se ve así. Un tokamak básicamente lo que hace es, por el principio de inducción, una colección de bobinas que generan este campo magnético toroidal en esta dirección, es la resultante del campo magnético. Sin embargo, esto tiene un problema, que esta geometría circular también entra una fuerza centrífuga, y además este campo magnético no es homogéneo porque es más fuerte en el centro que hacia afuera. Y el producto de el efecto de estos dos eventos es la acumulación de cargas aquí en lo alto y en la parte inferior del toro, de cargas positivas arriba y cargas negativas abajo. Y esa diferencia de cargas produce un campo eléctrico que a su vez interactúa con el campo magnético y produce una velocidad que tira a las partículas hacia afuera. Entonces tenemos una fuga con esa geometría. Y la solución es hacer circular una corriente por un solenoide central, siguiendo el principio de transformador, que hace que las líneas de campo magnético se vayan curvando mientras van a lo largo del toro. Y además de esto, también unas bobinas en la dirección, que inducen campo en la dirección poloidal, y el efecto de esto es entonces curvar estas líneas de campo magnético y ya tener un plasma bien confinado en el centro. Lo que resulta de esto es entonces, como les decía, en esta sección transversal del toro, es tener esta región roja aquí del plasma confinado de alta densidad y alta temperatura, y donde están las líneas de campo magnético cerradas, y afuera separados por lo que se llama una separatrix, de una región de líneas de campo magnético abiertas que van a chocar aquí con estas superficies a las que se les llama divertores. Estos divertores son especialmente diseñados así para sostener ellos todo el flujo térmico y de partículas que puede ser despedido por el plasma confinado, y se ven así en un dibujo técnico. Ahora, ¿cómo se maneja básicamente? ¿Cómo se maneja un tokamak? Y es lo que son los escenarios operativos, que son recetas para básicamente cocinar descargas de tokamak
con los ingredientes siendo controles externos, internos y perfiles del plasma como densidad, temperatura, campo magnético, etc. La geometría misma también del plasma que se puede cambiar. Y las técnicas para calentar los plasmas en Tokamak, bueno, hay varias técnicas. Aquí menciono dos que son más o menos las universales que se ocupan prácticamente en todos los experimentos, que es una utilizando el principio de resonancia y que consiste en una antena que inyecta microondas hacia el plasma a una frecuencia que coincide con la frecuencia natural de vibración de los electrones en el plasma, lo mismo que hacen los microondas en nuestras casas, que hacen resonar que estas ondas resuenan con las moléculas de agua en el interior de las comidas. En este caso, los electrones son los que se calientan. Entonces esta técnica solamente calienta a los electrones. Y otra técnica es esta de la inyección de haces de iones neutros, o NBI, como le llamamos en inglés, que consiste en inyectar estas partículas neutras de altas energías, y básicamente como cuando uno tira una bola de billar hacia otro montón de bolas de billar, es una transferencia de momentum, una transferencia de energía. Y esta técnica puede calentar tanto iones como electrones en el plasma. Aquí hay una descarga de ejemplo, en la que pueden ver el plasma encendido, es una cámara visible. Pueden ver el divertor en la parte inferior, que se enciende más que el resto, y eso sí un poco engañosa, porque si ven lo que uno ve aquí, encendiéndose aquí rosado en este caso, es el borde del plasma, que es más frío, porque el centro es tan caliente que las emisiones ahí son de rayos X o ultravioleta. Entonces, los modos de operación del Tokamak, hasta los años 80, lo que ahora llamamos el L-Mode fue el principal modo de operación. ¿En qué consiste? En que este perfil, si uno lo mira radial desde el centro aquí del plasma confinado hacia afuera, los perfiles de temperatura y densidad que uno tiene, lo que hacen es que van desde una región fría y poco densa hacia el centro, donde se concentran, que es lo lógico que uno esperaría con la geometría que mencioné. Pero ya en los años 80, aquí en el Aztecs, se descubrió accidentalmente, básicamente, un nuevo modo de operación que ahora le llamamos H-Mode, de mucho mejor confinamiento, y que se obtiene al calentar con unos ciertos parámetros específicos el plasma, y utilizando también estos divertores que mencioné antes. ¿Qué es lo que pasa ahí? Es que hay unos fuertes gradientes de presión aquí en el borde del plasma, que hacen lo que llamamos ahora un pedestal, que básicamente levanta los perfiles de temperatura y densidad, y uno logra obtener un confinamiento mucho, mucho mejor. Eso sí, este modo de operación tiene unas inestabilidades aquí en el borde que llamamos ELMS, o modo localizado en el borde, que es cada cierto tiempo, cuando los perfiles alcanzan su máximo, estos perfiles se desploman, y esto está ¿cómo se llama? Ocurriendo con una frecuencia muy alta, del orden de kilohertz. Y lo que ocurre aquí, y lo que resulta aquí, es la expulsión de partículas y energía fuera del borde confinado hacia las murallas del plasma. Esto es un gran problema de erosión y spattering que resulta con la contaminación del plasma. Aquí tienen una imagen de EAST en que las murallas se enciendan también. Entonces el H-Mode fue la referencia para desarrollar el ITER, pero estos ELMS son inaceptables en ITER o en un reactor de fusión, porque en ITER o en un reactor serían tan grandes que el flujo de partículas y el flujo térmico sería demasiado grande, y básicamente sofocaría la descarga con partículas muy pesadas y en el fondo frías. Bueno, en esta última parte quiero hablar de los desafíos actuales que tenemos hacia ITER y los reactores de demostración, de los demos, para que no piensen que esto es un problema, o que esto es un asunto así terminado y solamente de ingeniería, sino que hay aún muchos problemas de física que quedan pendientes. Uno de los principales en estos días es el desarrollo de nuevos escenarios de operación
que sean de buen confinamiento, como el HMOOD, pero sin ELMS. Y tenemos varios candidatos en los que estamos trabajando. Tenemos también uno que se llama el iMOOD, que combina un fuerte confinamiento de energía con bajo confinamiento de partículas. También está muy fuerte el desarrollo de lo que se llama triangularidad negativa, que es que esta forma normal que les mostré, como de una D, en que se confina el plasma, se revierte, y esto se ha demostrado desde este tokamak suizo del TCB, que tiene mejores propiedades de confinamiento también. Y otra técnica también son la supresión de los ELMS. Otros estudios que estamos realizando, que se está realizando a nivel mundial, es estudio de las disrupciones, de las turbulencias y la física de esta región del pedestal, que es muy especial, el transporte y el control de las impurezas, como mencionaba, y también obtener simulaciones que puedan ser predictivas, basadas en la física que obtenemos y que medimos, pero que puedan predecir para así no hacer necesario siempre estar construyendo máquinas muy caras para estar probando la física. Y estas que destaco aquí son algunas de las áreas en las que yo he tenido la oportunidad de trabajar. Específicamente aquí en el Tokamak East y en el Aztecs, que los pongo aquí en contexto con el gran Tokamak que está ya empezando a operar este año, del JT60SA en Japón, y del ITER que está siendo construido, y pueden ver cómo van escalando los parámetros aquí en esta primera sección, los parámetros de dimensiones, de volumen del plasma, aquí el campo toroidal, la corriente del plasma, y las técnicas de calentamiento del plasma. Si se fijan también, 3 de estos tokamaks tienen sus bobinas superconductoras, y eso permite que las descargas sean más largas porque permite la eficiencia de la transformación del flujo de la corriente hacia un campo magnético. Y como ven también, tanto en China como en Alemania, los países en los que he tenido oportunidad de trabajar en esto, hay mucho apoyo directo de los gobiernos, o sea, son proyectos realmente emblemáticos y a los que se les da mucha importancia. Y ahora voy a mencionar un paréntesis de las impurezas en los tokamaks que he mencionado, porque ¿por qué tenemos impurezas nosotros en los tokamaks? Una razón es por la erosión de superficies. Tenemos todas estas impurezas. Las que son más preocupantes son las metálicas, que son las más pesadas y que tienen más efecto en enfriar el plasma. Otras impurezas son inyectadas completamente, ¿cómo decirlo?, a propósito, para utilizarlos en diagnósticos que observan las emisiones, por ejemplo, de esas impurezas. Otras también son para el recubrimiento de las superficies, o también incluso se utilizan la inyección de impurezas de gases nobles en general para lo que se llama el enfriamiento radiante. Y ya les voy a mostrar un ejemplo de a qué me refiero con esto. Entonces, como pueden deducir de eso, las impurezas tienen efectos negativos, como el enfriamiento descontrolado del plasma que lleva a disrupciones, la dilución del combustible o la erosión de superficies que daña los componentes, pero también tiene algunos efectos positivos, entre ellos usar las impurezas para diagnóstico o también para el enfriamiento controlado del plasma, lo cual puede lograr un alivio térmico sobre las superficies que rodean al plasma. En este video les muestro un ejemplo de lo que es este enfriamiento radiante, que ha sido una técnica muy prometedora en los últimos años. En la parte izquierda ven una cámara infrarroja del divertor de Aztecs en una descarga de referencia, y ven que se enciende con el calor, y una descarga exactamente igual con los mismos parámetros, pero en la cual se le ha inyectado nitrógeno a los bordes del plasma, ven que no se enciende, o sea que se ha logrado enfriar el plasma, y este contacto que tiene este contacto térmico del plasma con esas superficies de divertores es ya insignificante. Ahora, en EAST, a mí lo que me tocó trabajar fue operando un diagnóstico de espectroscopía que observaba el rango de 1 a 50 nanómetros, es decir, del rango ultravioleta, que estaba colocado aquí a unos 9 metros del plasma, y observaba el plasma desde el centro del plasma hacia 45 centímetros hacia arriba, entre
tantos diagnósticos que tiene el IST y bueno, la mayoría de los tokamaks. Y lo que estudié allá, lo que me interesó estudiar fueron los efectos de este set de bobinas magnéticas que están aquí en la parte superior e inferior, que son un concepto más o menos nuevo de los últimos 10 años, que se llaman bobinas de perturbaciones de resonancia magnética, que cuando uno circula corriente por ahí y inducen campos magnéticos, lo que hacen es romper básicamente las superficies magnéticas del borde del plasma, y esto permite hacer una forma de interferencia con los ELMs y suprimir los ELMs. Aquí les muestro un ejemplo en que esta señal negra aquí muestra los ELMs como una corriente de partículas que están haciendo impacto con los divertores, y que aquí son muy altas cuando se opera en el HMO, pero a medida que se hace aumentar la corriente por estas bobinas de resonancia magnética, esta línea azul, ven que los ELMs van disminuyendo hasta que son completamente suprimidos. Y esto es algo muy prometedor para el ITER o para los reactores de fusión nuclear, operar con esto. Entonces yo quise ver los efectos de esto en las impurezas mismas. Este es un detalle del espectrómetro. Para los que les interesa, lo principal es la utilización de una red de difracción cóncava que produce imágenes, un espectro plano como resultado. Y esto con una resolución de 20 milisegundos, y como mencioné, en el rango de 1 a 50 nanómetros, que es el rango en que uno ve las emisiones de línea de las principales impurezas de los plasmas, sobre todo las metálicas. El resultado de un espectro típico de este espectrómetro lo ven aquí, donde cada una de estas líneas representa una transición atómica de un electrón que por alta temperatura, por energía, es arrancado de un átomo. Entonces cada una de estas transiciones produce unas líneas muy definidas en el espectro. Va a haber una charla de Gonzalo Avaria que también va a hablar de espectroscopía quizás. Él también va a hablar más en detalle de estos tipos de espectros. Y las señales temporales típicas que uno obtiene en un tokamak están aquí, en este caso en la descarga que hice yo en el IST. Este es un plasma de 4,5 megawatts de radiofrecuencia, o sea, lo que equivale a unos 2500 microondas, a la potencia de unos 2500 microondas, y con supresión de impurezas con estas resonancias magnéticas. Aquí, bueno, hay muchas señales de distintos parámetros que monitoreamos, como densidad, como la energía que estamos inyectando, la corriente del plasma, etc. Pero lo importante aquí que me gustaría que se fijen es la corriente que circula por estas bobinas de resonancias magnéticas, que apenas llegan a un cierto umbral, lo que están aquí, las impurezas, las emisiones de las impurezas respecto al tiempo, inmediatamente decaen, y decaen más para el tungsteno que para el hierro o para el carbono. O sea, lo que observamos fue que tiene una dependencia del número de carga atómica, lo que sería muy prometedor para esta técnica de bobinas de resonancia magnética, porque querría decir que nos permitiría hacer una limpieza del plasma central, limpiarlo más de las impurezas más pesadas, que son las más perjudiciales. También hicimos unas simulaciones que confirmaban esta expulsión de impurezas con códigos que se manejan rutinariamente en tokamaks. Y bueno, observamos también en estas simulaciones para carbono y para tungsteno aquí en la parte inferior, cuando no hay resonancias, no ocupamos estas resonancias magnéticas, y cuando las ocupamos vemos que, por ejemplo, en el caso del tungsteno son completamente mitigadas, y en el caso del carbono son expulsadas hacia afuera desde el centro. Y aquí en esta animación vemos las distintas cargas eléctricas del tungsteno y cómo se distribuyen en el plasma, donde los átomos de tungsteno que son más ionizados se concentran hacia el centro. Y ahora la espectroscopía que he estado realizando en ASTEX Upgrade, tengo a cargo también unos 4 espectrómetros que cubren todo este rango de longitud de onda. De nuevo, como mencioné,
son las longitudes de onda ideales para monitorear el ingreso de impurezas en los plasmas. Y también tengo a cargo este sistema de inyección controlada por evaporización láser, que consiste en un láser enfocado hacia un blanco, un láser de alta potencia enfocado hacia un blanco de impureza, que a veces podemos poner hierro, a veces tungsteno u otras impurezas metálicas, y este láser es tan fuerte que básicamente evaporiza las impurezas y las lanza hacia adelante, hacia el plasma, y nosotros entonces podemos observar cómo el plasma, perdón, estas impurezas hacen ingreso hacia el plasma y después decaen a medida que el plasma las va eyectando hacia afuera. Aquí tenemos ejemplos de 4 tales inyecciones de hierro en este caso, en que pueden ver un decaimiento exponencial cada vez que estamos inyectando las impurezas, y este decaimiento exponencial es más o menos proporcional al tiempo de confinamiento. Entonces, esta técnica nos da una medida de tal parámetro del plasma. Y aquí un ejemplo, un video de estas inyecciones donde hacemos varias evaporizaciones sobre el blanco y que lanzan las impurezas hacia ese plasma que está brillando ahí detrás del blanco, y se ve así en la espectroscopía. Y vemos que estas líneas negras antes de las inyecciones, el espectro antes de las inyecciones, y el espectro de rojo son después de las inyecciones, y vemos la aparición de estas líneas que no estaban antes, y podemos identificar así de esta manera que corresponden al estaño que estábamos inyectando en un estudio en que estamos tratando de probar el uso de divertores metálicos líquidos, como de estaño en este caso. Y bueno, para concluir, me gustaría que se quedaran con que el tokamak sigue liderando el camino hacia un reactor comercial de fusión nuclear, que la cantidad de datos que se obtienen en todas estas máquinas es muchísimo mayor a los estudiantes y a los científicos que hay, entonces hay muchos desafíos pendientes y mucho que aportar. Y esta es una comunidad que tiene un gran espíritu de colaboración internacional. Muy interesante ver chinos con estadounidenses colaborando juntos allá en el East, por ejemplo. Y esta industria de fusión comienza ya a tomar forma y ya va dando dividendos, como este estudio económico que se hizo en el Reino Unido, en que se detectó que la inversión que se ha hecho ahí para la fusión nuclear ha resultado en beneficios tangibles económicos por todos los contratos, por ejemplo, que se han ganado para el ITER y otros proyectos de ese tipo. Así que muchas gracias por su atención. Perdón si los he aburrido, pero espero que tengan algunas preguntas, porque trataba de mencionar todo de manera más o menos superficial para tratar de abarcarlo casi todo. Muchas gracias, Germán, te pasaste. Felicitaciones, aplausos para ti. Muy buena charla, me gustó mucho, especialmente lo que estoy poniendo acá al final, en que muchas veces nosotros tenemos la discusión de, acá hay mucho político, mucha gente que piensa que invertir en ciencia es botar la plata, y aquí estás mostrando con un dato concreto de que no es así. Así que en especial voy a parecer robártela de esta misma presentación. Sí, claro. Buenísima charla. Bueno, quiero dejar abierto a preguntas a cualquiera que quiera, si quiere abrir el micrófono o si prefiere hacerlo por el chat. Estoy atento, así que por favor, preguntas, Germán. Hola, yo tengo una pregunta. Hola, Juli. Muchas gracias, Germán. Sí. Estuvo muy buena tu charla, me gustó harto. Y tengo 2 preguntas en realidad. La primera era, tú nombraste varios fenómenos que aún están pendientes por estudiar, ¿cierto? Te quería preguntar si es que esos fenómenos se pueden estudiar, por ejemplo, construyendo un equipo pequeño, por ejemplo, en un laboratorio con menos recursos. Por ejemplo, no sé, transporte, como mencionabas tú, de iones pesados, o qué sé yo, o interacción de plasmas con superficie. Y la segunda pregunta era, tú mencionaste de que calentaban el plasma por resonancia ciclotrónica, ¿cierto? De los electrones. Pero luego tú tenés que transferir, los electrones le tienen que transferir la energía a los iones. ¿Hay algún tipo de calentamiento de resonancia que caliente directamente los iones? Sí. Bueno, la respuesta a esa última pregunta era que sí. Como mencioné, hay varias técnicas de calentamiento, pero mencioné estas 2 más estándar que se utilizan,
Existe la de resonancia también de iones, que calienta específicamente a los iones, que la utilizamos también aquí en el Aztecs. Bueno, en los últimos años ha tenido algunos problemas porque estas antenas de lo que se llama ICRF, de resonancia de iones, estaban inyectando mucho tungsteno al plasma y se calentaban mucho. Pero ese problema ha sido ya casi, ¿cómo se llama? Ese obstáculo ya ha sido sobrepasado en los últimos años y se está ocupando de manera más habitual. Y como mencionaba, bueno, los haces de iones, la técnica de haces de iones es una técnica bastante usada también, que es bien flexible porque le puede inyectar tanto a los iones como a los electrones. Entonces, es una de las técnicas que se encuentra prácticamente en todos los experimentos de fusión. Uh-huh. Y en cuanto a tu primera pregunta, sí, bueno, lo que yo no mostré, por ejemplo, en ese mapa en que aparecían todas las máquinas que hay en el mundo, es que además de eso hay en la periferia un montón de experimentos pequeños que no son experimentos de fusión directamente, pero son, por ejemplo, aquí mismo en el Instituto Max Planck, en el mismo instituto tenemos otro edificio donde tienen un pequeño experimento donde hacen test de la ciencia de materiales también producen algunos plasmas y estudian los efectos de estos plasmas en la superficie, o hay otros pequeños experimentos también que son cubren lo de la espectroscopía, porque necesitamos datos atómicos de los procesos atómicos, y son unos experimentos que se llaman EBIT, perdón, que nos ayudan a obtener datos de los procesos atómicos, y eso va todo a unas bases de datos que después nosotros integramos en nuestros análisis y se van actualizando rutinariamente. Pero además de eso, lo que existe mucho es la colaboración, porque, bueno, a mí personalmente me parece muy interesante tener la oportunidad de planear descargas como uno las quiera y de probar estos conceptos más relevantes a la fusión. Y lo que se hace es, por ejemplo, aquí mismo en Aztecs hay muchas universidades alrededor de Europa que vienen aquí, visitan a un profesor con algunos estudiantes de doctorado y, no sé, pagan una cierta cuota por tener algunas descargas aquí y les dan permiso de tener algunas descargas al año y de participar incluso a veces desarrollando diagnósticos, a veces operando los diagnósticos. Hay varios estudiantes de España, por ejemplo, aquí varios estudiantes de Holanda y de otros países que no tienen grandes experimentos, pero hay una gran colaboración aquí. Y eso se hace prácticamente en todos los tokamaks. En el IST también yo vi mucha colaboración de Japón, Estados Unidos, Europa, etc. Así que es completamente abierto, y de hecho ellos con mucho entusiasmo buscan más y más estudiantes o científicos que puedan dedicarse a analizar los datos ahí, porque la cantidad de datos que se extrae es enorme y hay muy pocas personas que puedan estar ahí analizándolo. Gracias, Germán, te pasaste. Bueno, viendo el chat, se nota que están orgullosos de ti. Alguien con tu mismo apellido, así que es una opinión muy imparcial de lo orgulloso que está. ¿Cómo puedo ver el chat y yo no lo veo aquí? Abajo hay como un icono. Que tengo que dejar de compartir, ¿no? A ver. Claro. Sí, ahora lo veo. Sí. Hay una pregunta de César que probablemente, bueno, está marcada en el ciclo de charla, de qué área hay que seguir para estudiar esto. Bueno, hay varias áreas. La principal y el ciclo de charlas completo que estamos haciendo de los días martes corresponde a personas que pasaron por el laboratorio, estudió física y pasaron por el laboratorio de plasmas de la Católica, pero en general, alguien que estudia física o que estudia ingeniería y después se dedica a la ciencia, y varias otras probablemente también pueden llegar a esto. El camino de Germán lo dijimos en un principio, el tema de él partió en la licenciatura en física en la Universidad Católica, y después, claro, bueno, sus posgrados en Japón y China, y actualmente en Alemania. Así que, pero más preguntas, por favor, para Germán. Ahora, por cierto, también aquí
incluso hay otro, me encontré con otro chileno aquí, él no estudió física, es ingeniero eléctrico, él trabaja en el proyecto que trata de reemplazar el divertor, por ejemplo, del Astex. O sea, tanto en ingeniería como en física, como mencionabas tú, y a veces en química incluso, o ciencia de materiales, hay muchas cosas que hacer en cada uno de esos campos, ¿verdad? Muy cierto. Hola Germán, yo te quería hacer una pregunta no tan como en ciencia, sino para que compartas con los estudiantes en particular. ¿Cómo te ha ayudado a ti la cantidad de idiomas que sabes? Porque yo sé que tú hablas inglés, entre otros idiomas, eres un políglota, hasta donde yo tengo entendido. Entonces me gustaría saber, me gustaría que compartieras eso con nosotros, cómo eso te ha ayudado a ti a desarrollarte como científico afuera. Bueno, de verdad el único idioma que domino bien así es el inglés, en que me puedo manejar así en algo como fusión. Pero bueno, el inglés sí que abre muchísimas puertas y es fundamental, porque si uno no sabe inglés, estás completamente desconectado de la comunidad, en este caso de fusión. Y bueno, ciertamente es algo que abre las puertas. Y bueno, ya para cuando uno, por ejemplo, ya vas a Asia, vas a Japón o vas a China, también no deja de estar de mal aprender los idiomas, pero en general ellos se manejan en inglés, y ayuda así a veces lograr entender un poco para introducirse en las discusiones, etcétera, entender lo que está pasando a grandes rasgos. Pero claro, los idiomas son absolutamente fundamentales para unirse a este barco, en el fondo, que navega hacia el proyecto de la fusión nuclear. ¿Alguna otra pregunta? Gracias. Por favor. Ah, perdón, Sebastián. No me di cuenta que seguía. Perdón. Dale, Sebastián. No, le estaba agradeciendo. Ah, ok. Perdona, Fue sin querer. Yo tengo una pregunta. Sebastián, ¿Se por favor. Hola, buena la charla. Estuve pendiente del primer momento. Súper interesante. Mira, yo en realidad estudio ingeniería, y, pero me he dedicado más a la parte como de las partes de matemática. Entonces, al parecer, los contenidos de tu charla fue muy, muy interesante, pero usualmente son como orientadas a la física experimental. Pero quería preguntarte, ¿dónde está, o sea, o cómo trabaja la física teórica en estos temas? Porque es complejo, porque debe ser materiales súper caros, infraestructura muy complicada, y entonces ahí la física teórica, ¿cómo puede trabajar con la física experimental? Sí, perdón que no lo mencioné, sí, es una muy buena pregunta. Perdón, sí, querías continuar. ¿Sí? No, eso en síntesis. Gracias. Sí, que por ejemplo aquí mismo en el instituto aquí o prácticamente cualquier gran instituto de física del plasma, de que trabajan en tokamaks o reactores de fusión, hay siempre una división experimental y una división teórica. Incluso aquí en el Instituto Max Planck ahí tenemos la división experimental, tenemos dos divisiones experimentales, una que trabaja con el centro del plasma y otra con el borde del plasma. Después tenemos una división completamente teórica y de simulaciones, que hay un montón de trabajo que hacer en cuanto a simulaciones. Como lo mencioné ahí, una de las áreas principales es desarrollar modelos predictivos de las descargas. Pero esto es bastante difícil porque los plasmas son sistemas extremadamente complejos y con fenómenos no lineales. Es un gran desafío tratar de modelar esto, y la física que ocurre en el centro es completamente distinta a la física que ocurre en el borde del plasma, donde es un plasma más frío o incluso más afuera de eso. Y entonces unificar estos modelos también es un gran desafío, pero es algo en lo que la comunidad ha estado trabajando. Y entonces toda esta física experimental va nutriendo esas simulaciones y le va dando validez a esas simulaciones. Entonces aquí hay muchísimos italianos, que los italianos son famosos por ser excelentes teóricos, que se dedican aquí, que dominan aquí
la división de teoría. Hay muchísimo que hacer en eso. Genial, gracias. Sí, complementando un poco, tal como dice Germán muy bien, o sea, se necesita de los dos para un buen complemento. Si no, siempre estás cojo, como la pata coja de la mesa. Oye, Germán, en el chat te preguntan Sí. si el objetivo del tokamak es, o sea, pensando en el final, al terminar el proceso de fusión, suponiendo que se logra la fusión controlada y todo eso, ¿va a ser mover una turbina o producir directamente energía eléctrica? Sí, actualmente en el concepto actual o lo que tiene planificado el ITER es, efectivamente termina en el cuello de botella de una turbina, de generar vapor. Pero hay otros conceptos alternativos que también están tratando de desarrollar la idea de directamente utilizar estos neutrones energéticos y transformarlos de manera un poco más eficiente, porque las turbinas limitan ahí la eficiencia claramente. O sea, ahora, como pregunta Martín, el objetivo del tokamak para producir energía neta es así, o sea, el objetivo es lograr plantas de producción de energía. Y bueno, hay algo que es quizás un poco engañoso, porque el ITER dice que va a ser como decía, un Q de 10, o sea que produce energía neta, uno le pone 50 megawatts y va a producir 500 megawatts, pero eso en realidad es un poco engañoso, porque eso solamente está considerando la energía para calentar el plasma, pero hay incluso más energía todavía que se necesita para hacer funcionar los imanes, para las grandes corrientes de las bobinas superconductoras. Eso gasta muchísima energía. Aquí en los experimentos de Aztecs me contaba alguien que una sola descarga en el fondo se chupa un tercio de toda la energía eléctrica de la ciudad de Múnich en cada una de las descargas, y después las acumula en estos generadores de flywheel y la descarga en estos 10 segundos de ahí. O sea, es un montón de otras cosas que no están consideradas en ese cálculo del ITER, pero ya el ITER, logrando eso, sería una gran prueba de que esta tecnología es factible, y ya lo que quedaría sería hacer optimizaciones en el fondo con los reactores futuros. Oye, Germán, por el chat me llegó otra pregunta que me pareció muy relevante al contexto de las charlas, porque a diferencia de lo típico de las charlas que cualquiera de nosotros puede estar acostumbrado a dar, donde una audiencia más académica o que sabe a lo que va, aquí hay muchos alumnos involucrados de pregrado. Y algo que suele pasar mucho, tú tuviste la experiencia de irte a otros países y países muy distintos al nuestro. No es que te fuiste tampoco así como a Argentina o Bolivia, que son bastante parecidos a nosotros, sino que te fuiste a algo súper distinto. Entonces, ¿qué fue lo que más te costó partir afuera? ¿Cuál fue el principal desafío o lo que se te hizo mucho más fácil? Ambos extremos. Buena y difícil pregunta. Pero, a ver, una de las cosas más fáciles sí es el gran respaldo que hay a la ciencia en otros países como Japón, como China, como Alemania, que se siente realmente el apoyo desde lo más alto así, de los países, eh, una gran infraestructura y apoyo de los científicos en sí. Eso es algo muy motivante, algo muy enriquecedor, que es lo que de lo que uno se nutre también periféricamente. Y bueno, aparte encuentro muy estimulante también el conocer otras culturas de paso, o sea, de paso, y me parece que eso también es motivante, porque también, como mostré por ahí, las hojas de ruta de los reactores de fusión es un poco distinta a la europea, por ejemplo, de la china, porque son dos mentalidades distintas. Los chinos no están esperando al ITER, por ejemplo, ya están construyendo otras cosas. Los europeos están un poco esperando qué va a pasar con ITER para ver si se lanzan a construir algo más. Entonces, distintas mentalidades, y es muy, en mi opinión, es muy necesario en la ciencia en general, quizás, tener estas distintas perspectivas y abrirse un poco horizontes. Y lo difícil, yo creo, es acostumbrarse nomás a las cosas que son distintas
las comidas distintas, a la distancia de la familia, de lo conocido, etc. Pero no sé, yo creo que todo eso del gran apoyo que se siente a un nivel institucional compensa un poco lo extraño que puede ser la experiencia de una distinta cultura. Maravilloso. Oye, Germán, Isaac tiene otra pregunta en el chat, que pregunta, ¿cuáles han sido los mayores inconvenientes que has tenido para poder desarrollar y o trabajar en los experimentos? Isaac está en este momento por ser acá en el magíster en física y trabajó ya en la licenciatura con nosotros. Entonces, sabe de lo que son los inconvenientes, digamos. Bueno, aquí yo creo que hay los mismos tipos de inconvenientes casi en cualquier laboratorio. O sea, cuando yo trabajaba en el plasma foco ahí de la Católica, y ahora que trabajo en espectrómetros en Tokamak, uno siempre está ahí dependiendo de los equipos que fallan, que tienen problemas, y hay un constante, ¿cómo se llama? Una constante lucha con las máquinas, en el fondo. Y creo que eso es una universal en todas partes. Aparte de eso, aquí sí, para mí ha sido muy difícil a lo largo de los años, ha sido para mí un proceso bien lento el adaptarme a estos tipos de experimentos, porque ahí en la Católica yo podía hacer un experimento cuando yo quisiera, tenía todo el tiempo del día para hacer mi experimento, etcétera, pero aquí tú tienes que luchar en el fondo por obtener una descarga, tienes que hacer unas propuestas convincentes que tienen que ser relevantes, etcétera, y tienes que estar ahí cada semana a semana luchando por tener tus descargas en el fondo, y a veces también no las obtienes o tienes un problema con una descarga que no sale, algún sistema de los tantos sistemas falla y te quedas sin tu descarga o sin tus datos, y tienes que ir a pedirles a otros que te puedan dejar hacer una inyección en el último segundo de su descarga para tener algunos datos, ese tipo de cosas que para mí no se daban en Chile, porque en Chile tenía a mi disposición el experimento, básicamente. Ya. Oye, y bueno, la otra pregunta que pone en el chat acá al final, que Gonzalo, que de hecho vemos su pantalla y que justamente en este momento está alineando un espectrómetro. Gonzalo, ¿podrías saludar? Por último, hacer el gestito. Ahí está alineando un espectrómetro en este momento. Él sí puede estar presencial. Y te hace una pregunta, bueno, ¿cómo ve el futuro plasma y qué piensas hacer después de aquí de donde estás ahora, como postdoc? Bueno, hola Gonzalo. Gonzalo también estaba ahí cuando yo trabajaba en el laboratorio. Bueno, a mí me gustaría mucho continuar aquí con estar lo más cerca aquí lo que es el mainstream de la fusión y de una forma porque es la motivación que tuve en principio para estudiar física también y todo lo que he invertido en este camino en el fondo. Y después de mi postdoctorado, como pregunta Gonzalo, me gustaría tratar de hacer algo como lo que hace, por ejemplo, la Universidad de Sevilla aquí en Astex, que como decía es tener, por ejemplo, algún profesor que guía y manda a sus alumnos a trabajar en descargas, en este caso en Astex, o hacerlo en China, por ejemplo. Tengo una estrecha relación todavía con mi supervisora ahí en el IST, que están muy interesados en contratar más y más científicos internacionales, entonces siempre me pide que si le puedo hacer alguna propaganda o algo así. Y por eso me interesaría, no sé, hacer lo posible, porque bueno, en el fondo es algo muy, muy largo asentarse en este campo, porque hay muchísimas cosas que aprender, sistemas muy complejos, y yo creo, de una forma, cuando ya yo lo termine de madurar todo eso, me gustaría también de alguna forma liderar ese tipo de proyectos, ¿sí? Oye, perdona, gracias Germán, te interrumpí, disculpa. No, sí. No, gracias Germán. Oye, te pasaste, muchas gracias. Nuevamente te voy a aplaudir yo al menos. Muchas felicitaciones. Muchas gracias a ustedes. La charla, muy entretenida. Muy buena charla también. Y bueno, a los presentes los dejo a todos invitados. La próxima semana viene la charla de la doctora Pía Valdivia, quien trabaja en Johns Hopkins University,
que sería la próxima charla de nuestro ciclo. Así que nos veremos la próxima semana en este mismo link. Así que eso. Les deseo lo mejor, manténganse sanos y que estén muy bien. Chao, gracias. Que estén muy bien. Chao, Germán.